Muy buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. En estas últimas horas veíamos cómo el precio de Bitcoin conseguía recuperarse por lo menos hasta la zona de los VWAP. Una recuperación en V que todavía falta por completarse. Sería importante sobre todo alcanzar esta zona de los 68.960 y por el momento nos indica que sí que hemos podido observar cierta presión compradora de fondo actualmente en el precio de Bitcoin. Veíamos cómo rechazaba esta zona operativa de forma muy agresiva, con picos de volumen bastante importantes, observando eventos climáticos en esta zona operativa y tras esto dando inicio a ese giro en V que comentábamos antes, llegando el precio a posicionarse por encima de la zona de VWAPs. Y no solo eso, porque como veis además en esta vela de aquí tuvimos un intento de ruptura de los VWAP, pero el precio ha terminado rechazando esta zona operativa al alza. Como veis todavía se está desarrollando aquí una consolidación, estamos viendo aquí una estructura de menor fractalidad, pero en principio que el precio acepte estos niveles operativos tras rechazar esta zona son muestras de fortaleza en el corto plazo que terminarían de confirmarse tras alcanzar esta zona operativa que comentábamos antes para confirmar esa recuperación en V y fortaleza en el setup del gráfico de una hora. Terminar rechazando esta zona operativa en torno a los 66.830 nos indicaría fortaleza si es al alza, más que nada porque se está formando un nodo ya bastante importante. El volver a encontrar equilibrio, como os comento, ya es una muestra de fortaleza, pero ojo con no tener un rechazo, porque en caso de rechazar esta zona operativa eso sería más importante que la propia recuperación en V. Es el evento más cercano que tendríamos entonces, más reciente. Y bueno, esta rápida recuperación nos está confirmando esa urgencia por parte de algunos compradores, ya que en cuanto vieron que el precio tuvo un retroceso un poco más amplio, llegando a caer un 14 y pico por ciento, rápidamente entraron a comprar y de hecho os diría que al ver esta antigua estructura y ver este nodo de aquí, esto también nos confirma cierta fortaleza rechazando toda esta zona operativa. No me había fijado en esta estructura de aquí y sobre todo lo más importante, este nodo, pero en el gráfico de 4 horas podríamos incluso ver algún setup quizás más interesante para medio largo plazo. Este setup solo lo podremos trabajar en caso de que el precio continuase lateralizando en esta zona, y es que podríamos tener una estructura operativa de este estilo. Tendríamos la resistencia en zona de máximos y el soporte estaría en este mínimo de aquí, en torno a los 59.140. Solo trabajaremos esa estructura en caso de que veamos lo que os acabo de decir, que el precio comienza a lateralizar y esa estructura necesitaría todavía algunos días de desarrollo más por delante. El cambio de contexto más importante sería perder la zona de los 57.165. Es un nivel clave para no perder esa tendencia alcista que traía, ya que sí, aunque aquí hayamos visto un pequeño cambio de carácter en el corto plazo, podría ser simplemente una trampa para limpiar toda esta zona de long, que veamos liquidez y comentábamos en vídeos anteriores que habían limpiado bastante liquidez por parte de los long. Y hablando de liquidez, vamos a revisar los mapas de liquidaciones. Precisamente esto es lo que os comentaba. Mirad cómo esta zona está muy cargada de liquidez y se lo llevaron todo en esta trampa. En este último movimiento alcista no vemos que hayan limpiado demasiadas liquidaciones, ya que donde empezamos a ver un poco más es en esta zona de los 69.500. Por parte de los long tendremos que bajar hasta la zona de los 56.050 aproximadamente, aunque como veis todavía quedaba liquidez en niveles operativos más bajos. En cuanto a la liquidez de 100x vemos que hay un poco en la zona de los 67.740. En cuanto a la liquidez de 50x, atentos a esto porque esto es muy interesante. Hay mucha liquidez en la zona de los 67.920. Respecto a la liquidez de 25x, vemos que hay un poco en la zona de los 64.050. También había aquí sobre los 68.340, pero atentos a esto porque se ha visto aquí una zona muy cargada en los 69.500 y como veis de hecho resalta bastante más en comparación a lo que veíamos anteriormente. Respecto a la liquidez de 10x, vemos que hay un poco en la zona de los 69.520. Se cargaba también un poquito esta zona de aquí, pero como veis donde más tenemos es en los 56.095 aproximadamente. En el multibook estamos observando que sigue habiendo bastantes ventas en los 69.000, también en los 70.000 y entran compras aquí en los 61.650 aproximadamente. Aumentan también las compras en los 60.000 y en The Kingfisher vemos aquí dos clústeres bastante importantes. Bueno, podemos decir que tres por aquí por parte de los short también hay un poco de liquidez en los 91.368, vaya cifras, pero por parte de los long vemos que hay bastante liquidez aquí en la zona de los 51.530 y también aquí en la zona de los 63.275, también aquí en los 64.126. En los CVDs la verdad es que no estamos viendo demasiado movimiento y en los mapas de corto plazo vemos más liquidez por parte de los long, hasta los 65.680. Por parte de los short también tenemos liquidez en menor medida hasta los
los 67.468.